Nadie en la oficina imaginaba que detrás de la sonrisa cansada de Lucía se estaba formando una grieta silenciosa. Cada mañana llegaba unos minutos antes, acomodaba su bolso bajo el escritorio y se sentaba con cuidado, como si el peso de su embarazo exigiera permiso al suelo. Tenía 7 meses y un cansancio que no se iba ni con café ni con palabras de ánimo. Aún así, cumplía. Revisaba balances, cuadraba cifras, corregía errores ajenos sin reclamar. Era de esas personas que construyen confianza sin darse cuenta, simplemente por estar siempre ahí. La empresa era mediana, con pasillos estrechos, y una rutina repetida que hacía sentir a todos seguros. Lucía llevaba años en contabilidad y conocía cada sistema, cada contraseña, cada atajo. Su jefe solía decir que si algo estaba en manos de ella, estaba tranquilo. Nadie sabía, o nadie quería saber, que por las noches Lucía contaba monedas en la mesa de su cocina, calculando cuánto le alcanzaría para las consultas médicas y la cuna del bebé. El padre del niño había desaparecido meses atrás, dejando promesas vacías y un número que ya no respondía. Lucía no hablaba de eso. Prefería guardar silencio y seguir adelante. Raúl sí lo sabía. Habían empezado juntos en la empresa, compartido almuerzos, quejas, risas. Él tenía una habilidad especial para escuchar cuando convenía y para recordar detalles que luego usaba como llaves. Sabía de las deudas, del miedo, de las noches sin dormir. Sabía, sobre todo, que Lucía confiaba en él. Una tarde, cuando la oficina se fue vaciando y el zumbido de las computadoras parecía más fuerte que nunca, Raúl se acercó a su escritorio con una expresión preocupada. Dijo que había un problema en las cuentas, un desfase que podía traer consecuencias graves si no se corregía de inmediato. Habló rápido, como quien teme ser interrumpido. Explicó que necesitaba hacer un movimiento temporal, algo sencillo, solo por unas horas, hasta que el sistema se ajustara. El director lo sabe, aseguró bajando la voz, pero no quiere ruido. Lucía lo miró sin responder. Las palabras movimiento temporal le sonaron extrañas, pesadas. En contabilidad, nada era realmente temporal, cada acción dejaba rastro. Se llevó una mano al vientre, un gesto casi inconsciente, como buscando apoyo. Dijo que no estaba segura, que prefería esperar al día siguiente, consultar. Raúl suspiró, exageradamente, y dejó caer la frase que cambiaría todo. Si esto sale mal, van a buscar un culpable, y no va a ser alguien de arriba. La amenaza quedó flotando entre ellos. Raúl habló entonces de confianza, de años de trabajo juntos, de favores pasados. Le recordó cuánto había hecho ella por la empresa, cómo siempre la protegían. No te va a pasar nada, repitió mirándola a los ojos. Yo me hago responsable. Lucía sintió el nudo en el estómago, distinto al del embarazo. Pensó en su hijo, en la estabilidad que necesitaba, en lo frágil que era todo. Pensó que quizás estaba exagerando, que Raúl no tenía motivo para mentirle. Al final, asintió. Tecleó su contraseña con manos temblorosas. Siguió las instrucciones que él le dictaba en voz baja. Cada clic sonó demasiado fuerte en el silencio de la oficina. Cuando terminaron, Raúl sonrió aliviado. Le agradeció, dijo que le debía una. Se fue rápido, como si tuviera prisa por escapar de algo invisible. Lucía se quedó unos minutos más, revisando la pantalla, tratando de convencerse de que todo estaba bien. Al cerrar sesión, sintió una inquietud que no supo explicar. 2 días después, la inquietud se convirtió en pánico. El dinero había desaparecido y nadie sabía nada de Raúl. Su teléfono estaba apagado, su escritorio vacío. La confianza que Lucía había construido durante años se volvió, de repente, la cuerda con la que otros estaban a punto de atarla. Y sin saberlo aún, mientras intentaba respirar con calma y proteger al hijo que llevaba dentro, ya estaba cayendo en una trampa que se había cerrado mucho antes de que ella aceptara ayudar.
La auditoría comenzó como comienzan las tormentas lentas, con un silencio extraño que se iba apoderando de la oficina. Los correos dejaron de circular con normalidad. Las puertas de los despachos se cerraban más de lo habitual y los compañeros evitaban mirarse a los ojos. Lucía notó el cambio desde el primer momento. Nadie le pidió que se sentara en la sala de reuniones. Simplemente le dijeron que esperara. El reloj marcaba las horas con una crueldad mecánica, y cada minuto parecía confirmar que algo grave estaba por caer. Cuando por fin la llamaron, 3 personas la esperaban al otro lado de la mesa. Sus rostros eran serios, distantes, como si ya hubieran tomado una decisión antes de escucharla. Le mostraron gráficos, registros, movimientos bancarios. Todo llevaba su nombre, su usuario, su firma digital. Lucía intentó seguir las líneas con la mirada, pero las cifras se mezclaban frente a sus ojos. Explicó lo del error, lo del ajuste temporal. Mencionó a Raúl una y otra vez. Nadie respondió. Anotaban, asentían, pero no creían. La palabra robo apareció por primera vez esa tarde, pronunciada con una frialdad que la dejó sin aire. Lucía sintió que el mundo se estrechaba a su alrededor. Se levantó lentamente, con dificultad, y pidió tiempo. Pidió que buscaran a Raúl, que revisaran las cámaras, los accesos. Le dijeron que ya lo habían hecho, que no había rastro, que todo apuntaba a ella. Las semanas siguientes fueron una sucesión de oficinas grises, documentos interminables y llamadas que nunca traían buenas noticias. El abogado de oficio hablaba de probabilidades, de acuerdos, de penas reducidas. Lucía apenas escuchaba. En su mente solo resonaba el latido constante del corazón del bebé. Una vida que seguía creciendo, incluso mientras la suya se desmoronaba. Dormía mal, comía poco, y cada vez que sentía una patada se preguntaba si su estrés estaba dañando a su hijo. El día del juicio la sala estaba llena, no de curiosos, sino de personas que creían saber quién era ella. El fiscal expuso el caso con seguridad, una empleada de confianza, una oportunidad perfecta, un desvío de fondos calculado. Presentó correos electrónicos con su nombre, mensajes donde parecía planearlo todo. Lucía los miraba sin reconocerse. Las palabras no eran suyas, pero llevaban su firma. Su abogado intentó explicar la manipulación, la posibilidad de que alguien más hubiera usado sus credenciales. Sonaba débil frente a la precisión de las pruebas. Cada pausa era una tortura. Lucía sentía el peso de las miradas, algunas duras, otras llenas de lástima. Cuando le tocó declarar, su voz tembló. Contó su versión, habló de la confianza, de la presión, del miedo. Habló de Raúl. El fiscal sonrió apenas, como quien escucha una excusa conocida. Preguntó por qué no había denunciado antes, por qué había aceptado. Lucía no supo qué responder. ¿Cómo explicar el cansancio, la necesidad, la fe en alguien que consideraba amigo? El veredicto llegó rápido. Culpable. La palabra cayó como un golpe seco. Lucía sintió que las piernas le fallaban. Pensó en su madre, en su hijo por nacer, en todo lo que estaba a punto de perder. Cuando el juez dictó la sentencia, no escuchó la duración exacta. Solo sintió las esposas cerrarse alrededor de sus muñecas frías, definitivas. Un murmullo recorrió la sala mientras la escoltaban fuera. La cárcel no era como la había imaginado. No era solo rejas y muros, era el sonido constante de llaves, órdenes, pasos que no se detenían por nadie. La celda era pequeña, compartida, y el olor a encierro se le pegó a la piel desde el primer día. Las otras mujeres la observaban con curiosidad y distancia. Una embarazada siempre llamaba la atención. Algunas le ofrecieron ayuda, otras solo comentarios crueles. Lucía aprendió rápido a bajar la mirada. Las noches eran lo peor. Acostada en la litea, con una mano sobre el vientre, luchaba por no llorar. Se culpaba por haber confiado, por no haber dicho no, por no haber gritado más fuerte cuando aún tenía oportunidad. La vergüenza la consumía.
No por estar allí, sino por la historia que algún día tendría que contarle a su hijo. Entre esas paredes, mientras el tiempo avanzaba lento e implacable, Lucía empezó a entender que la mentira no solo la había llevado a la cárcel, sino que también había robado algo más profundo, su voz. El arrepentimiento no llegó de golpe, sino como una humedad persistente que se filtraba en cada rincón de la conciencia de Raúl. Al principio intentó convencerse de que todo había salido bien. Tenía el dinero, un nombre falso, una ciudad nueva donde nadie lo conocía. Se repetía que Lucía sabría arreglárselas, que la empresa no la dejaría caer por completo, que tal vez ni siquiera terminaría en prisión. Esas ideas le servían para dormir algunas noches, pero no todas. El día que vio la noticia en su teléfono, algo se quebró. Un breve artículo, una foto borrosa. Mujer da a luz bajo custodia tras condena por fraude. No decía su nombre, pero Raúl no necesitó leer más. Reconoció la forma en que ella sostenía al bebé, el gesto serio, digno, incluso agotada. La imagen lo persiguió durante días. Cada vez que cerraba los ojos, veía las manos de Lucía esposadas, la cuna improvisada, los barrotes separando a una madre de la libertad. Comenzó a beber más de lo habitual. El dinero, que antes le parecía una victoria, se convirtió en un peso. Cada billete era un recordatorio de lo que había hecho. Escuchaba el llanto de un niño en la calle y sentía un nudo en el pecho. Entendió, demasiado tarde, que no había robado solo fondos, sino meses de vida, tranquilidad, confianza, y eso no se compraba con nada. Una noche, incapaz de soportar más la culpa, se miró al espejo y apenas se reconoció. El hombre seguro, manipulador, había sido reemplazado por alguien envejecido, con ojeras profundas y una mirada huidiza. Recordó cómo había elegido a Lucía, precisamente por su vulnerabilidad, por su silencio. Esa certeza lo llenó de vergüenza. Por primera vez pensó seriamente en confesar. Presentarse ante la fiscalía no fue un acto heroico, sino desesperado. Caminó hasta el edificio con las manos sudorosas, el corazón acelerado. Cuando finalmente habló, las palabras salieron atropelladas. Contó el plan desde el inicio, cómo había creado correos falsos, cómo había manipulado registros, cómo había usado la confianza de Lucía como cobertura perfecta. Admitió que nunca pensó en las consecuencias reales, solo quería escapar. La confesión fue lenta, dolorosa, pero completa. Los fiscales escucharon en silencio, verificaron datos, cruzaron información. La verdad, una vez dicha, empezó a moverse con una fuerza propia. Días después, el caso se reabrió. Los abogados de Lucía presentaron la nueva evidencia. La maquinaria que antes la había aplastado ahora comenzaba tímidamente a girar a su favor. Lucía recibió la noticia en la prisión una mañana nublada. Un guardia la llamó por su nombre, algo poco habitual. En la pequeña oficina, su abogada le habló con cautela, como si temiera romper algo frágil. Le dijo que Raúl había confesado, que había pruebas suficientes para demostrar su inocencia. Lucía escuchaba, pero le costaba creer. Había aprendido a no esperar nada. Cuando el juez ordenó su liberación, no hubo aplausos ni discursos. Solo un documento firmado y una puerta que se abría. Lucía salió con su hijo en brazos, envuelto en una manta sencilla. El aire frío de la calle le golpeó el rostro, y por un instante se quedó inmóvil. No era felicidad lo que sentía, sino una calma profunda, casi solemne. Había sobrevivido. Raúl fue condenado poco después. En la sala del tribunal, evitó mirarla, pero Lucía lo vio. No sintió rabia, tampoco compasión, solo una aceptación serena de lo ocurrido. Sabía que nada le devolvería los meses perdidos, las noches de miedo, el parto entre rejas, pero la verdad había salido a la luz y eso importaba. Con el tiempo, Lucía empezó de nuevo. No fue fácil. El estigma no desapareció de inmediato, pero ella caminaba erguida, con su hijo creciendo, fuerte a su lado. Le hablaba de la importancia de la honestidad, de saber decir no,
de cuidar la confianza como algo sagrado, porque había aprendido, de la manera más dura que la traición puede, encerrar un cuerpo, pero solo la mentira mantiene cautiva el alma.